Hola, después de haber visto en el vídeo anterior, que llevaba por título Configuración básica, cómo se realizaba la configuración básica del router, lo que nos toca ver ahora es cómo puedo acceder a un router. Hay dos maneras, básicamente. La primera es acceder a través del puerto de consola, utilizando un cable de consola para conectar el ordenador al router y abriendo en el ordenador un terminal, o bien conectarnos a través de los puertos Fast Ethernet. En ese caso debemos de tener previamente configuradas una serie de líneas VTI, al menos una o varias. Debemos de tener configurada al menos una IP en una de las interfaces Fast Ethernet, y después, desde el punto de vista del hardware, vamos a necesitar un cable recto si vamos a conectar el ordenador al router colocando en medio un switch, o bien utilizar un cable cruzado si queremos conectar el ordenador directamente al router. Entonces vamos a ver cómo se haría todo esto. Para ello voy a utilizar, como siempre, Packet Tracer, en donde tengo ya un router que configuré previamente en el vídeo anterior, en el que he configurado, como decía, pues un nombre y una serie de contraseñas. Entonces, habíamos dicho que hay dos maneras de acceder. La primera es a través del puerto de consola. En ese caso voy a coger un ordenador de cable que vamos a utilizar para realizar esta conexión, es a través de un cable. Dentro del ordenador, o al ordenador lo conecto al puerto serial, puerto RS232, y al router lo conecto al puerto de consola. Ahora, en mi ordenador lo que tengo que hacer es abrir el programa, lleva por nombre terminal, manteniendo la configuración por defecto, y automáticamente me aparecerá lo que está ocurriendo dentro del router, ¿no? Lo primero, como estoy conectándome al puerto de consola, me va a pedir la contraseña de consola. En el vídeo anterior habíamos configurado como password de consola Estella.com y ya estaríamos metidos en el router, ya que ya podríamos realizar todas las operaciones que... Bien, en este tipo de conexión, lo único que hacemos es utilizar el ordenador como si fuera un monitor en el cual se muestra todo lo que ocurre dentro del router. Pero no tenemos ningún tipo de conectividad IP entre el router y el ordenador, ya que no estamos utilizando puertos Fast Ethernet. Otra manera de conectarnos sería utilizando alguno de estos dos puertos, de los puertos Fast Ethernet, o bien el 00 o bien el 01, el 10. Anteriormente estábamos utilizando este, ahora vamos a utilizar estos dos. Pues bien, había dicho que hay dos maneras, que depende de si estoy utilizando un switch intermedio o no. En caso de que no utilice un switch, en caso de que yo llegue con mi ordenador, con mi portátil, y quiera conectarlo directamente al router, ¿cómo lo haría? Pues utilizando un cable cruzado. Siempre un cable cruzado para conectarnos directamente. Entonces, ese cable cruzado es un cable que tiene conectores RJ45 en los extremos. ¿Dónde lo conecto? Pues en el ordenador al puerto Fast Ethernet y en el router a uno cualquiera de los puertos Fast Ethernet que tenga libres. Bien, automáticamente tengo el cable colocado. Ahora, ¿cómo puedo hacer para ver lo que pasa en el router? En este caso lo que tengo que abrir es un command prompt, porque el tipo de conectividad que vamos a utilizar es a través de es una conectividad IP, y el programa que vamos a utilizar, la utilidad que vamos a utilizar es el Telnet. Entonces debemos realizar, lo primero de todo, la configuración básica del ordenador para que exista esa conectividad. Entonces, este router, estamos conectados al su puerto Fast Ethernet 00. Miramos cuál es la dirección IP y cuál es la máscara para ver cuáles son las direcciones permitidas, cuál es la subred a la que pertenece esa interfaz FA00, y vemos que es la 192.168.11/24, con lo cual una IP válida para el ordenador podría ser perfectamente la 192.168.1.2. Con la misma máscara, y como gateway utilizaré siempre la IP del router, la IP que se encuentra en la misma subred, pues sería la 192.168.1.1. De esta manera ya tengo una red formada entre el ordenador y el router. Entonces vamos ahora a conectarlos. Para ello, como había comentado antes, tenemos que abrir un telnet a la dirección IP del puerto en el root me conecto. En mi caso, la 192.168.1.1.
y me pide una contraseña. La contraseña que me está pidiendo en este caso es una contraseña de VTI. Estoy accediendo al router a través de una de las líneas VTI Virtual Terminal, a través de un terminal virtual de los que habíamos configurado antes. Entonces la contraseña que teníamos era Estella VTI. Y ya estamos dentro del router, y aquí podríamos, pues, por ejemplo, entrar en modo privilegiado y utilizaríamos la contraseña que era Estella en la contraseña de modo privilegiado. Y aquí podríamos hacer running config para ver cuál es la configuración que tiene nuestro router en este momento. Otra manera de acceder sería la situación en la cual tenemos un puesto de trabajo. Estamos conectados en una sala, por ejemplo, en la que hay una serie de ordenadores conectados a un switch y ese switch se conecta al router. Pues bien, en ese caso tendríamos, como decía, un switch y el ordenador se encontraría detrás del switch. El tipo de cables que hay que utilizar en este caso serían cables rectos. Cables rectos que serían cables que los extremos tienen conectores RJ45. Por un lado conecto el cable RJ45 al puerto Fast Ethernet del ordenador y lo conectaría a uno de los puertos Fast Ethernet que estén libres en el switch, por ejemplo al 00. Y utilizaría otro cable del switch, tomo el siguiente puerto libre en el switch y lo conecto al único puerto que tengo libre en el router. Bien, ahora para poder conectarme, de hacer una conexión remota desde este PC número 8 al router, tengo que configurarlo. Entonces, para ello, miro a ver el puerto del router, que es el FA01. Miro cuál es su IP y veo que es la 192.168.2.1. Le pongo al router, configuro el ordenador con una dirección IP en esa misma red, por ejemplo, la 192.168.2.2. Le pongo la misma máscara y como gateway voy a utilizar la dirección IP a través de la cual que tiene el puerto del router a través del cual me conecto. En este caso la 192.168. Bueno, me he equivocado porque he puesto un punto de más, pero vemos que el Packet Tracer tiene mecanismos para avisarnos de los errores que podamos cometer. Bien, ya tengo la dirección IP, ya tengo el ordenador configurado, con lo cual ya debería de existir conectividad. Abro por lo tanto un telnet a la 192.168.2.1, que es el puerto del router, es la dirección a la que me voy a conectar. Abre la conexión, habíamos configurado dos líneas VTI, eso significa que puede haber hasta dos ordenadores conectados remotamente, dos ordenadores pueden tener abiertos telnets al router. La contraseña que me pide, pues la de VTI, porque me estoy conectando a través de un VTI. Pues sería Estella VTI. Estella VTI. A ver, Estella VTI. Bien. Y ya estaría dentro del. Imaginemos que conectamos detrás de este switch otro ordenador más. Conectamos un ordenador más, tendríamos que utilizar un cable derecho, un cable recto, siempre al puerto Fast Ethernet. Recordar que son cables Ethernet, en los extremos tienen conectores RJ45, por lo tanto deben de conectarse a jacks RJ45 y tengo que ponerle una dirección IP subred en la que está el puerto FA01 del router. ¿De acuerdo? O sea que tengo que ponerle una IP en la 192.168.2.0. Ya gasté la 1 para el router, gasté la 2 para este PC, aquí le voy a poner la 3 entonces. Pues sería dirección IP, la 192.168.2.3, la máscara la de siempre, y el gateway, pues el gateway, acordaros que siempre es la dirección IP del router que ve el ordenador, ¿de acuerdo? La 2.1. Con esto ya podríamos abrir otra conexión telnet y siempre al gateway, porque es al router al que me quiero conectar. Ahora bien, ¿qué sucederá? Démonos cuenta que tenemos solamente configuradas dos líneas VTI en este router y que ya tengo abierta una conexión
la que está conectada directamente, en el PC que está conectado directamente a través del cable cruzado, y tengo otra conexión abierta en el otro ordenador que está a través del switch. Con lo cual, este no debería dejarme, y efectivamente me dice que me cierra la conexión. Si yo conectara, ¿qué ocurre si yo configuro en el switch, en el router, perdón, a través de esta conexión? Vamos a comprobar lo que decía, Estella en. Vamos a poner show running y vamos a ver que efectivamente solo tengo configuradas dos líneas VTI. Aquí están, la VTI 0 y la VTI 1. La VTI 2 y la 4 no están configuradas, están ahí porque vienen por defecto, pero no están activadas. Voy a activar la VTI 2, por ejemplo. Entonces, esto se haría entrando en el modo configuración global, escribo configure terminal, y ahora tengo que entrar en las líneas VTI. Escribo línea VTI y en 2. Le voy a poner una contraseña, voy a ponerle Estella VTI 2 y tenemos que activarla. Si no la activo, no me va a dejar. ¿De acuerdo? Y ahora, con el PC9, veremos cómo si intento volver a hacer la conexión, ahora sí que me deja, porque acabo de activar. La contraseña que tengo que poner es Estella VTI 2 porque es la que había utilizado. Vemos cómo ahora sí que me deja. ¿De acuerdo? Si por lo que sea otro PC intentara entrar ahora, no podría entrar. Bien, con lo cual estas son básicamente las maneras que tenemos de acceder al router. Entonces, un poco para concluir, hacemos un rápido resumen. Tenemos básicamente de acceder a un router, o bien a través de un cable de consola, o bien a través de los puertos Fast Ethernet. ¿Que quiero conectarme a través del puerto de consola? Deberé utilizar un cable de consola que irá conectado al router en el puerto de consola y al ordenador en el puerto RS232. Para entrar tengo que abrir un terminal. De todas las aplicaciones que hay disponible, abro el terminal. Por el contrario, si quiero Fast Ethernet, ¿qué necesito? Lo primero de todo, necesito tener los puertos Fast Ethernet, el FA00 y el FA01, configurados con una dirección IP, como se explica en el vídeo, en el tutorial anterior, en el de la configuración básica. Y además necesito tener configuradas líneas VTI, ¿vale? Puedes tener configuradas pues 0, 1, 2, 3, 4. El número de líneas VTI lo que va a permitir es el número de conexiones remotas, el número de conexiones a través de interfaces Fast Ethernet que voy a permitir. ¿De acuerdo? Después, una vez que tengo esa configuración del lado del router, tipos de cables que voy a usar. Hay dos posibilidades. Si quiero conectar un ordenador directamente, irme al router con un cable, cogería el cable cruzado. Que quiero conectar o de un hub, utilizaría cables rectos. Después lo único que tengo que hacer es configurar el ordenador con una dirección IP en la misma red que el puerto al que lo voy a conectar. Sencillamente es abrir un command prompt en el ordenador y automáticamente hago un telnet a la dirección IP del gateway, a la dirección IP del puerto al que me conecto dentro del router, y me pedirá la contraseña de la línea VTI. Los ordenadores, pues tantos como líneas VTI tenga configuradas. Recordar que no va una línea por un puerto, puede haber más de una. Y con esto concluye el vídeo dedicado a las maneras de conectarse a un router